son demonios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Son demonios. Y nos dice el verso 7 que se juntaron hombres vanos y perversos. Todo esto es visible. Esta historia de la palabra es visible en el mundo. Dios no opera en la carne, en el deseo de la carne. Jesús nunca, cuando predicó la palabra del Señor, operó bajo deseo carnal. Él se iba solo y caminaba en muchas ocasiones. Cuando andaba con sus discípulos, aún les reprendió. Nunca lo hizo en la carne, lo hizo con su palabra. Dios es santo. Dios dice, cuiden su cuerpo. Decía que todo esto es visible. Todo esto es visible. Y se levantaron en contra del rey, nos dice la palabra. Y nos dice la palabra que el rey le decía, ahora ustedes creen que porque tienen esos demonios, esos becerros que formaron, son más grandes que el Señor. No son más grandes que el Señor. Este rey sabía la posición que tenía en Dios y quién era el Señor. Decía que Dios nunca va a apoyar nada que no diga su palabra. Dios no se lo aguantó a Salomón. Dios no se lo aguantó a Saúl. Ni siquiera a Adán y a Eva. Mucho menos se lo va a aguantar a ningún ser humano que se levante en su contra. Nos dice la palabra que Salomón siguió reinando. Pero Dios le destituyó. El mundo vio y sabía quién era Salomón y qué hizo Salomón. El mundo sabía esto porque era visible. Salomón inclinó su corazón a los Baales. Comenzó a hacer dioses y cosas que Dios le dijo, no te apegues a esas cosas porque vas a caer. Y cayó. Dios siempre le advierte al hombre antes de que caiga. Todo esto es visible. Todo esto queda ante el ojo público. Todo queda ante el ojo público. Nos dice la palabra del Señor que luego de que se juntan hombres vanos y perversos, el verso 8 nos dice que el rey Abías le dice, ahora ustedes tratan de retener el reino de Jehová. O sea, estos a través de sus altares estaban tratando de retener el reino de Jehová, de engañar al pueblo. Hay una sola manera que Jeroboam y sus demonios pueden retener el pueblo. Lo pueden hacer. Es cuando el hombre le abre una puerta al enemigo. Cuando el hombre se levanta en contra del Señor, lo puede hacer. Lo puede hacer. Todo esto es visible en el hombre cuando el hombre cae en confusión. Es visible, todo esto es visible en el hombre. Dios no opera en el deseo de la carne, decía. Y nos dice la palabra del Señor que le dice, porque ustedes andan en sus altares haciendo brujería para hablar en nuestro idioma. Nos dice la palabra que Abías le dice que ustedes creen que van a retener a los hijos del Señor porque hicieron estos becerros de oro. Esto era brujería. Por eso digo, para hablar en nuestro idioma.
No lo pueden retener, porque siempre hay uno. Y dice la palabra que donde hay uno, dos o tres reunidos en su nombre, allí está el Señor, en medio de ellos. Aunque Satanás a través de estos cuerpos utilice todo esto, siempre hay uno que cree. Y donde hay uno o dos, aunque haya gran mayoría de parte del enemigo, Dios siempre va a ganar la batalla. Él es Dios. Esto es visible hoy, todo esto. Esta historia es real, en vida. Es real. Así tiene Jeroboam el pueblo. Este rey no tiene nada que ver con el evangelio, con Dios, con nada. Trabaja para Luzbel. Decía que forma iglesias. Allí él va, como dice la palabra, y pone un becerro. ¿Y cuál es el becerro? Es la brujería que hacen, reteniendo a los líderes y engañándoles. Son asesinos espirituales. Dios es espíritu, Dios no es hombre. Y el deseo de la carne hace que el hombre caiga. Decía en días anteriores que las redes están llenas de metresas. El enemigo de las almas está operando fuertemente tras las redes a través de todo aquel que anda delante del Señor firme. Él le visita. Todo esto lo veo. La gloria es del Señor. Lo hace. Es visible, lo hace. Están en el altar de Jeroboam. Hay una ley que Dios puso desde el principio. Voy a seguir más adelante y nos dice la palabra. En el verso 8, ahora vosotros tratáis de retener el reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos. Aquí le está diciendo Abías, porque ustedes son muchos, creen. No se crean que porque son muchos van a ganar la batalla, porque la palabra dice que donde hay uno, dos o tres reunidos en su nombre, allí está el Señor. Y nos dice más adelante, porque sois muchos y tenéis vosotros los becerros de oro. Está hablando de la brujería que están haciendo. No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes. Aquí está hablando de los sacerdotes. Jeroboam engañó al pueblo donde Dios le envió. Dios le entregó estas 10 tribus. Él hizo de los sacerdotes del Señor sacerdotes mundanos. Él no tan solo hizo sacerdotes mundanos, él les engañó. No tan solo les hizo mundanos, él les engañó haciéndole creer que lo que hacían para el Señor lo hacían bien. Hay un reglamento a través de la palabra del Señor, el cual guía al hombre. Todo lo que es de distracción para el Creador, todo esto no es de agrado para el Señor, porque desenfoca al hombre del Creador y el hombre pone su mirada en el hombre. Todo esto es idolatría. Todo esto es idolatría para el Señor. El hombre pone su corazón en el deseo carnal, en lo que le gusta. No estoy hablando de perfección, porque no somos perfectos. No somos perfectos. Pero dice la palabra que el hombre puede llegar a la altura de la perfección cuando se mantiene en la palabra del Señor. Y nos dice la palabra más adelante, para que cualquiera venga a congregarse con un